para nosotros, el día a día, necesitamos saber un poco sobre este calendario y ahí poder compararlo con el calendario hebreo, porque muchas veces conocemos más el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es un calendario posterior al calendario hebreo, pero es el que más se popularizó y tiene que ver con el comercio internacional, porque al día de hoy existen alrededor de 6 calendarios muy importantes donde distintos países y distintos pueblos se rigen por estos calendarios. Tenemos, por ejemplo, muy conocido el calendario chino. China sabemos que es un país bastante grande y tiene su propio calendario, pero para tener una agenda internacional de negocios se eligió el calendario gregoriano. Hay otros países, como los países musulmanes, que tienen, no todos los países árabes, pero sí los países árabes de mayoría musulmana, utilizan el calendario musulmán, ¿sí? Que es el calendario que tiene que ver con su profeta también. Entonces, vamos a ver un poquito por qué medimos el tiempo, desde cuándo medimos el tiempo. Si pensamos en las distintas culturas, podemos ver que querían medir el tiempo para tener ciertas, podríamos decir, certezas. Y estas certezas tenían que ver con su forma de vida. Y sabemos que la humanidad en un comienzo, la mayoría de los pueblos eran nómades. Estos pueblos nómades se dedicaban solamente a recolectar lo que encontraban. Por eso no hay muchos calendarios de épocas tan antiguas. Sin embargo, el calendario más antiguo que se encontró es de 8.000 años antes de la era común. Es decir, un calendario, algo para medir el tiempo, que tiene 10.000 años. ¿Y cómo es que llegó hasta nuestros días? Porque está hecho de piedras. Son 12 piedras y estas piedras marcan la rotación de la luna. Es un monumento del monolítico, ¿sí? Eh, entonces, desde ese momento sabemos que el hombre ha intentado contar el tiempo. Sabemos que han intentado y esto es siempre por una necesidad. Entonces, la cuenta del tiempo en la antigüedad hubieron varios hechos que tenían que ver con la observación de los astros. Entonces, cuando empezaron a tener ganado, estos pueblos que eran nómades o seminómades, que iban de un lugar a otro con su ganado, utilizaban el calendario lunar. Sabemos que la luna tiene una influencia sobre el agua de la tierra y se dice que tiene una influencia sobre los partos y sobre el nacimiento de los animales. Entonces, una de las primeras cosas que se empezaron a hacer como actividad los pueblos nómades, empezaron a criar ganado y entonces iban con ese ganado de pueblo en pueblo, pero muchas veces alrededor de las estaciones volvían a los mismos lugares, porque ahí habían pastos en los veranos. Después se movían y buscaban pastos en lugares que no hiciera tanto frío en invierno y pudieran encontrar estos pastizales para su ganado. Esto llevó a observar la luna. En este observar la luna tenemos varias civilizaciones. El pueblo hebreo no fue la primera civilización que observó la luna. Tenemos calendarios como el calendario sumerio, fue uno de los primeros calendarios que tenemos, que más o menos es de hace 5.000 años, es decir, que partimos de un calendario que era 8.000 años antes de la era común, o sea, de 10.000 años atrás, y que nos trascendió porque era de piedra, y porque esas piedras monumentales no se cayeron, y sabemos que miden el tiempo. Sabemos que miden el tiempo porque están ubicadas de una manera particular. Se observó qué es lo que quería decir, al principio no se comprendía, se observó y se entendió que esto marcaba ciclos de la luna, 12 ciclos de la luna, a través de las sombras que hacen esas piedras. Y de ahí pasamos a un calendario de 5.000, es decir, 3.000 años antes de la era común. El pueblo sumerio
era un pueblo muy desarrollado, también en la Mesopotamia. Así que sabemos que en la Mesopotamia los pueblos comenzaron a contar el tiempo, pero no fueron los únicos. Lo que pasa es que el mundo occidental se entera bastante después de otros tipos de calendario que no estaban en el mundo occidental. Por eso vamos a comenzar un poquito con los calendarios del mundo occidental y los que están más relacionados y dan origen al calendario hebreo. Si sabemos que acá, en lo que es Mesopotamia, estuvieron los sumerios, sabemos que esto va a influir en el calendario hebreo. El calendario hebreo no es que nace de nada, sino que nace de averiguaciones y culturas anteriores que están relacionadas con la cultura hebrea. ¿Qué característica tiene el pueblo sumerio, el calendario del pueblo sumerio? Que dividían los días en 12 horas. Es la primera vez que aparece el número 12, pero a la vez estaba dividido en 30 partes. Acá podemos ver una correlación 12 y 30 con lo que nosotros conocemos hoy en día con 24 horas y 60 minutos. En vez de 30, 60. Esto es una subdivisión posterior. Es como si contaran en vez de una hora cada 2 horas de lo que nosotros conocemos hoy en día. Así que hablamos de un calendario de hace más de 5.000 años que ya tiene unas características similares, una de las características similares a las que nosotros tenemos. ¿Qué no es arbitrario y qué sí es arbitrario? No es arbitrario la división en 12. ¿Por qué sabemos que no es arbitraria la división en 12? ¿De dónde viene este número, el número 12? ¿De dónde nació este número 12? ¿Y por qué muchos de los calendarios se dividen en 12? Que es el que nosotros conocemos hoy en día, pero ya vamos a ver que el calendario gregoriano, que es el que nosotros conocemos hoy en día, al comienzo no se dividió en 12. 12 son los ciclos que pasa la luna, desde luna nueva hasta otra luna nueva, alrededor de las 4 estaciones y volvemos hasta un nuevo año, que en ese momento no se medía de esa manera, ¿sí? Porque la medición del tiempo tiene que ver con cada una de las culturas y con las necesidades que tenían las culturas. Como estos pueblos solamente se movían de un lado a otro y criaban ganado, necesitaban saber cuál era la época en que el ganado iba a quedar preñado y cuál era la época en que tenían más gestaciones el ganado. Pero no habían relaciones comerciales entre distintos pueblos que llevaran a la necesidad de medir el tiempo de una manera mucho más justa, mucho más precisa. Pero las ciudades empezaron a aparecer ciudades mucho más pequeñas de lo que nosotros conocemos hoy en día. Estos centros urbanos no solamente se dedicaban a criar ganado, sino que empezaron a cultivar. Estos cultivos ya no están solamente señados por el paso de la luna, sino que también tenemos el paso del sol. El paso del sol lo que nos marca son 4 estaciones. Acá también tenemos un número que no es arbitrario, que es este 4, que son las 4 estaciones que vamos a tener durante el año. Entonces, también los calendarios están divididos en 4 partes. El calendario que nosotros conocemos, tanto el hebreo de hoy en día como el gregoriano, está dividido en estos 4 ciclos. Cada uno de estos 4 ciclos tiene 3 meses, sobre todo el calendario gregoriano, porque ahora vamos a ver qué le pasa al calendario hebreo con respecto al sol. Estos 4 ciclos de 3 meses, no todos van a ser 100% precisos. ¿Y de dónde se sacan estas mediciones? De la observación de los planetas. Es decir, que lo que se hacía desde la antigüedad y para marcar el tiempo, se observó la naturaleza. Se observó la luna, que es el único satélite que tiene la Tierra y por eso la única influencia fuerte a nivel energético que tiene la Tierra, pero también se observaron todos los planetas y también se observa el Sol. Estas observaciones son las cosas que no son arbitrarias al momento de medir el tiempo, pero sabemos que el tiempo lo mide el ser humano y antes de que existiera el ser humano o la necesidad del ser humano de medir el tiempo no era medido a la manera que nosotros conocemos hoy en día. Es más, no estamos seguros cómo se medía el tiempo en la antigüedad bíblica, por ejemplo, ¿sí? Voy a mencionar algunos otros calendarios, por ejemplo el calendario egipcio. El calendario egipcio
que es del año 2780, por ejemplo, antes de la era común, ya tenían un calendario solar. Fue uno de los primeros calendarios solares. Es decir, que vemos que en la zona de la Mesopotamia hay tanto calendarios lunares como calendarios solares. Y el pueblo egipcio se dio cuenta que la vuelta al sol tardaba 365 días. ¿Sí? Este es un dato también muy importante porque no es un dato arbitrario. Sin embargo, otros pueblos no tomaron estos datos como datos importantes, sino que tomaban sus culturas, sus tradiciones, sus festividades como algo mucho más importante. Y esto es muy relevante dentro del calendario gregoriano y ahora vamos a ver por qué. Acá tenemos todas las luchas entre los griegos, los romanos y los egos, ¿sí? Así va a llegar el calendario gregoriano hasta nuestros días. Primero les voy a contar un poquito más sobre el calendario gregoriano, y de ahí, que es el que nosotros más conocemos, y de ahí voy a pasar al calendario hebreo. El calendario romano tenía un cierto desfasaje en el ciclo solar. Y por eso Julio César va a dar comienzo a este calendario gregoriano y le va a agregar un mes. Julio César, ya sabemos cuál es el mes que le va a agregar. Y enseguida les voy a mostrar un cortísimo video para que vean cómo fue el avance de este calendario desde la época griega a la época romana y cómo termina siendo en los años posteriores a los romanos, cómo termina quedando constituido. Si bien el calendario romano o gregoriano es uno de los calendarios más perfectos porque miden estos 365 días, la verdad es que hay una pequeña diferencia, porque la vuelta al sol de la Tierra no es exactamente 365 días, sino que son 365 días y tenemos ahí 6 horas y algo como 20 minutos y 30 segundos, un número así bastante extraño. Es decir, que siempre hay un pequeño desfasaje, pero 6 horas es un número bastante importante. Cada 4 años estas 6 horas hacen 24 horas. Entonces, el calendario gregoriano, que nosotros conocemos hoy en día, con este pequeño desfasaje, hace que una vez cada 4 años se sumen esas 6 horas y tengamos un día más en el año, ¿sí? Que es un año bisiesto. El año bisiesto cae cada 4 años. Pero, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué febrero tiene 28 días mientras que los otros meses tienen 30 a 31? ¿Por qué eligieron un mes que tiene 28 días en vez de poner menos meses de 31, por ejemplo? ¿Se han preguntado alguna vez? Bueno, este dato es bastante curioso y bastante interesante. Voy a compartirles ahora, vamos a ver si tienen buen internet lo van a ver, son entre 3 y 4 minutos. Si no tienen buen internet, no se preocupen porque en cuanto terminen, yo se los voy a volver a comentar un poco más corto. Ahí se los comparto. A ver. Es el origen del calendario que usamos. Los pueblos primitivos solían usar como calendario las fases de la luna. Pero los egipcios descubrieron que los calendarios lunares no eran prácticos para predecir el inicio de las crecidas de su río Nilo, un acontecimiento fundamental para su subsistencia. Las fases de la luna eran muy cortas y conducían a errores. Los egipcios también se dieron cuenta que siguiendo el movimiento del sol podían predecir las estaciones, porque cada 365 días siempre llegaba el día más largo, justo en la época en que el río Nilo regaba sus tierras. Los egipcios, desde entonces, prefirieron utilizar el calendario solar. ¿Por qué le pusieron a los meses del año el nombre que tienen? El calendario que actualmente utilizamos los andaluces, y prácticamente la totalidad de los habitantes del mundo, tiene su origen en la época romana. El mes de marzo era el mes en el que empezaba el buen tiempo, y por lo tanto era cuando las legiones romanas podían emprender nuevas guerras de conquista. Por eso, los romanos
cuya prioridad era conquistar nuevos territorios, dedicaron el mes de marzo a Marte, el dios de la guerra. Al mes siguiente le pusieron el nombre de Aprilis, porque era el mes de la apertura de las flores. De la palabra Aprilis procede el nombre del mes de abril. El mes que seguía recibió el nombre de Maius, porque se piensa que estaba dedicado a Maya. Julio era el mes dedicado a Juno, diosa del hogar y la familia. Al mes que seguía a junio le pusieron de nombre Quintilis, porque era el quinto mes. Más tarde, ese nombre fue cambiado por Julio, porque dedicaron ese mes al famoso general romano Julio César. Agosto era llamado en un principio Sextilis, es decir, el sexto mes. Pero el Senado romano cambió ese nombre porque quiso dedicar el mes Sextilis a honrar a Augusto, el primer emperador romano. Por eso, ese mes se llama ahora agosto. Al mes séptimo se le llamaba simplemente así, séptimo. En latín, el idioma de los romanos, séptimo se decía september. La palabra september derivó al idioma español en la palabra septiembre. Al mes octavo, los romanos le llamaron simplemente así, octavo. En latín se decía october, y october se transformó en la palabra española octubre. Al mes noveno, los romanos le llamaron noveno, en latín november, de ahí el nombre de noviembre. Y al décimo mes le llamaron simplemente décimo, en latín december, diciembre en español. El primitivo calendario romano tenía solo 10 meses. Por eso, septiembre era el mes séptimo, octubre el mes octavo y así sucesivamente. Este calendario funcionó de esta manera hasta que el rey romano Numa añadió 2 nuevos meses para adecuar el calendario a las estaciones del año. Y les puso de nombre Januarius, porque lo dedicó a Jano, dios de los comienzos, y Februarius, porque lo dedicó a Februs, dios que perdonaba las faltas cometidas a lo largo del año. Januarius y Februarius son nuestro enero y febrero, y eran los últimos meses del año. Para acabar con las irregularidades en la medida del tiempo, el gobernante romano Julio César decidió instaurar un calendario unificado para todos los territorios romanos en el año 46 a.C. Basándose en el calendario solar egipcio, Julio César ordenó dividir el año en 365 días. También ordenó que definitivamente el año comenzara en enero, en lugar de en marzo. ¿Por qué febrero tiene menos días que los otros meses? La última vez que sucedió un ajuste en el mes de febrero fue para que el mes dedicado al emperador Augusto tuviera la misma importancia que el mes dedicado a Julio César. Así, para sumarle un día a agosto y que tuviera 31 días, como Julio, se le quitó un día a febrero. Esta es la explicación por la que el mes de febrero solo tiene 28 días y por la que hay 2 meses seguidos con 31 días, julio y agosto. Bueno, ahí voy a dejar de compartir la pantalla y me gustaría que levanten la mano los que están con imagen para saber si lo pudieron ver bien. Levanten la mano si lo han visto bien. Bueno, genial. Genial. Entonces ahí vemos estos caprichos de las culturas para contar el tiempo. Realmente la cultura griega y la cultura romana, sobre todo la cultura romana, era una cultura de luchas. Por eso para ellos lo más importante era marcar el tiempo a través del mes que se podía salir a luchar, el mes que se podía salir a pelear. Y después cómo de manera tan arbitraria sacaban un día de acá, lo ponían allá, porque ese mes se lo querían dedicar a un gobernante, el otro mes a otro gobernante, y así tenemos un mes que significa 10, pero que es el número 12.
Es decir, que esta numeración de manera totalmente arbitraria quedó modificada. Y ahí vimos por qué entonces febrero tiene un par de días menos. Y les cuento que yo el dato ese de febrero lo aprendí este año estudiando sobre el calendario, es decir, muchas veces he enseñado las comparaciones de los calendarios, pero nunca sabía por qué febrero le faltaban días. Entonces acá sabemos que no, Julius y Augusto no quisieron tener menos días, porque entonces significaban que eran menos importantes, ¿sí? Bien. Visto esto, lo último que nos falta mencionar es sobre la semana, porque hemos mencionado los meses, el año, a través del sol, a través de la luna, y el otro tema es de dónde salió la cuenta de las semanas. Hasta el día de hoy hay calendarios africanos que la semana dura 4 días, por ejemplo, ¿sí? Habían calendarios que duraban 5 días la semana, algunos calendarios antiguos duraban 5 días la semana. El que la semana durara 7 días, si bien viene un poco de los calendarios que estábamos mencionando, de los pueblos de Babilonia y de los pueblos que estuvieron en la zona del pueblo hebreo, el pueblo hebreo es el que le da el significado a través de la Biblia al número 7 y a la semana de 7 días. ¿Y de dónde sacó esto? ¿Por qué el número 7? ¿Por qué el número 7? ¿De dónde sale el número 7? El número 7 también sale de la observación, pero no solamente de los astros, sino de la naturaleza. Podemos, por ejemplo, a través de los sonidos, sabemos que hay 7 sonidos y que el octavo sonido es un sonido similar al primero, que tiene el mismo tipo de onda. No sabría explicarlo mejor que eso, pero las escalas musicales se dividen justamente en 7 notas. La octava nota tiene la misma vibración que la nota número 1, ¿sí? Después se podía observar este número 7 en otro montón de ciclos, por ejemplo, con la luna. La luna tiene un ciclo total, habíamos dicho, de 28 días, alrededor de 28 días, un poco más. Entonces esto dividido en las 4 fases más importantes que tiene la luna, nos van a dar 4 fases de 7 días. En realidad dan 4 fases de 7 días y medio, pero no podíamos contarlos así que contamos 4 fases de 7 días. Así como contamos estas fases de la luna. Y estas fases de la luna también son las que van a dar origen a este número, que es el número de la naturaleza, el número de la creación. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los significados del calendario hebreo y de dónde salen los distintos símbolos. Para el pueblo hebreo, ¿qué era lo más importante? En un comienzo, la cría de ganado, por eso miraban a la luna y observaban los ciclos de la luna. Pero después este pueblo se estableció. Pasaron de ser seminómades a ser sedentarios. Y ahí tuvieron que utilizar el calendario solar también. Entonces armaron un calendario entre los dos calendarios. Un calendario que observa la luna, pero que observa a su vez los 4 ciclos del sol y de la naturaleza. Es decir, que este calendario se va a complementar con ambas cosas, justamente por estas actividades que tenían, ¿sí? Necesitaban saber cuándo se daban estos 2 tipos de actividades. El calendario lunar, que es el primero de los calendarios que va a mirar el pueblo hebreo, o que va a tomar el pueblo hebreo, está marcado por la luna. Y este es el calendario que habla la Torá. La Torá habla del calendario de la luna. ¿Y cómo marcamos los días en el calendario hebreo? Y empieza la Torá contándonos sobre los 6 días de creación. Y ahí tenemos, después de cada día dice, hubo noche, hubo día, día primero. Hubo noche, hubo día, día segundo. De esta manera nos va a contar esta creación de estos 6 ciclos de la naturaleza y un ciclo de descanso, que es el día séptimo. De la misma manera que decimos que es el ser humano el que cuenta el tiempo, cuando hablamos del Génesis y de la creación, decimos días, pero no sabemos cómo se cuentan exactamente. Solamente la parte mística del judaísmo nos va a venir a explicar qué significan estos 6 ciclos de la naturaleza, en la cual fueron creados
todo lo que nosotros conocemos, los astros, el planeta Tierra, las plantas, los animales y las personas, en ese orden. Entonces, la primera manera de contar fue simplemente decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. Por eso en hebreo los días de la semana se llaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. Descanso es Shabbat. Shabbat viene de la Shevet, de descansar. ¿Sí? Es el único día de la semana que tiene un nombre especial. Todos los demás se llaman primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Esto hasta el día de hoy se utiliza en Brasil, por ejemplo, en el idioma portugués se sigue llamando así, primera feria, segunda feria, bueno, algo así parecido. Mi portugués no es de lo mejor, pero es algo así similar. ¿Sí? Los demás pueblos han tomado los nombres del calendario gregoriano, lunes, martes, miércoles, estos días son del calendario gregoriano porque los hebreos no le ponían días, pero tampoco le pusieron nombre a los meses los hebreos. ¿Cómo llamaban a los meses? Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, así hasta el mes 12. Pero sabemos que hay años que tiene 13 meses. Y eso es lo que vamos a ver, la adecuación del calendario lunar al calendario solar. Con el tiempo, cuando en la época en que los hebreos se fueron a Babilonia, tomaron los nombres de los pueblos babilónicos para los meses. ¿Sí? Sabemos que de ahí por primera vez están los nombres de hebreos como los conocemos hoy en día: Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat Adar, Shvat Adar, bueno, me faltan 2 o 3, me hace falta la Edith para que me haga cantar, no, Shvat Adar, y ahí, no, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Belul. Ahí tenemos, nos falta la Edith que nos haga cantar la canción de Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat Adar, Igia, Et, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Be'av, וגם אלול הגיע שם, Rosh Hashanah. Sabemos que es en Tishrei. Pero en esta cuenta, ¿qué es lo que nos va a decir la Torá? La Torá nos va a contar sobre cuál va a ser el primer mes del año, ¿sí? Al que la Torá le llama mes 1. Mes 1, ¿a qué le va a llamar la Torá mes 1? Cuando, según nuestra filosofía, sucede lo más importante para el pueblo hebreo y que podríamos decir para la humanidad hoy en día también. Esto es un legado muy importante, porque acá no nos importaba cómo se llamaba un emperador, ni quién era más fuerte que quién para ponerle más días, sino que sabemos que el pueblo hebreo toma decisiones desde la espiritualidad. Por eso es tan importante comprender esto para entender por qué se hizo y qué significa. Bien, si sabemos que esto es tan importante, entonces va a llamar mes primero al mes de la libertad. La libertad es lo más importante. La libertad junto con el libre albedrío, porque sabemos que el ser humano ha sido creado con libre albedrío y el ejercicio del libre albedrío es el comienzo más importante. Por eso se va a llamar mes 1 al mes de la libertad y al mes de la primavera. Fíjense que la libertad está relacionada también con la primavera, con el inicio de los ciclos de la naturaleza. Acá hay algo de esto, complementar la filosofía con la observación de la naturaleza. Después vamos a tener otro nuevo año que le vamos a llamar el día de Rosh Hashanah, el comienzo del año. Pero, y este otro nuevo comienzo que es el mes de Tishrei, en la Torá, el mes de Tishrei es el mes número 7. Pero, ¿qué es lo que festejamos? Festejamos la creación del ser humano, como la humanidad que nosotros conocemos hoy en día, el Homo sapiens sapiens, que para el judaísmo lleva 5.781 años, ¿sí? Desde la creación del Homo sapiens sapiens, que es desde ahí donde nosotros vamos a empezar a contar el tiempo. Es decir, el año 0 es la creación de este ser que Dios lo va a llamar Adán Bejabá. Desde esta humanidad nosotros contamos el tiempo. Entonces desde entrada le damos un lugar muy importante a la naturaleza y a la creación, porque dijimos que
La creación es una observación de la naturaleza, ¿sí? De estos 6 ciclos naturales que tiene la naturaleza con un 7º ciclo de descanso. O estas 7 vibraciones de la energía. Bueno, me quedé un poquito pensando en eso y me quedé ahí. Nos quedan 2 Rosh Hashanah también, tenemos 4. El primero dijimos que es la libertad, el segundo va a ser la creación del ser humano, y el tercero y el cuarto son cosas muy prácticas. Teníamos que poner 2 fechas para contar el año nuevo de cosas que tenían que ver con el trabajo. Dijimos que tenían 2 tipos de trabajo. Uno era con animales y el otro era con los vegetales o los cultivos. Entonces, hay un año nuevo para la cuenta de los animales, porque los animales, una vez que el pueblo hebreo estaba establecido en la tierra de Israel, tenían que pagar tributo. Entonces, los animales que nacieran hasta ese día pagaban tributo al año siguiente, pero los que nacieran desde ese día en adelante pagan tributo recién en el otro año, ¿sí? Es una manera de contar los sacrificios que se llevaban al templo, pero nuevamente está relacionado con la espiritualidad, porque este tributo era un tributo no solamente a la clase gobernante, sino que la clase gobernante era una clase que tenía que ver con la espiritualidad y con la religión. Y el último Rosh Hashanah que tenemos es el Año Nuevo de los Árboles, y exactamente igual. Todo árbol que diera fruto y que se pudiera recolectar hasta cierto día, cuenta para tributar al año siguiente. Pero si ese árbol da los frutos y se puede recolectar después de ese día, tributa recién al año siguiente, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama el año nuevo de los árboles? Que es el 15 de Shvat, que lo festejamos siempre en Maccabi. Para nosotros es Tu B'Shvat, ¿sí? Y lo festejamos en verano, pero en realidad en Israel es en invierno. En invierno es justamente cuando terminamos de recolectar todos los frutos, y de ahí en adelante empiezan ya después, vamos a tener los frutos de primavera, y eso ya van a tributar para el otro año. Bien, como les dije, esta cuenta de la luna nos da 12 meses entre 29 y 30 días, pero sigue habiendo una diferencia de días, que la única manera que se encontró para equiparar cuando el pueblo ya necesitaba tanto los datos de la luna como los datos del sol y hacer un solo calendario, que es el calendario solilunar, la única manera que se encontró es juntar todos estos días y hacer un nuevo mes de 30 días. Este nuevo mes de 30 días es el mes de Adar. ¿Y por qué se eligió justamente el mes de Adar? El mes de Adar se multiplica por 2, es decir, que tenemos durante los 12 meses del año hebreo un mes que se llama Adar. Pero si tenemos un año bisiesto, vamos a tener Adar 1, que es el que se agrega, y Adar 2, que es el anterior, ¿sí? Entonces, las festividades que tengamos del mes de Adar se van a festejar en Adar 2. Adar 1 no se festeja. Pero esta cuenta es bastante complicada, ¿sí? Si ustedes quieren saber cuándo tenemos un año con 13 meses, que se llama año embolismal o año preñado en hebreo, ¿sí? Y tiene que ver con la palabra útero en hebreo, tiene su raíz para decir que un año es bisiesto o que tiene un mes más, tiene que ver con, la traducción sería un año preñado, ¿sí? Es como si tuviera un regalo ese año con más días. Este mes entonces se va a llamar Adar 1 y va a tener 30 días. Si nosotros queremos saber si estamos en un año preñado o no, lo mejor es fijarse en un calendario, porque es sumamente complejo. La única manera que hubo de hacerlo es cada 19 años se vuelve al mismo ciclo del calendario gregoriano. O sea que cada 19 años. Entonces se cuentan 19 años. Y en esos 19 años tenemos 7 años que son embolismales. ¿Cuál
el tercero, el sexto, el octavo, el número 11, 14, 17 y 19, ¿sí? 7 años de 19. O sea que del 3 al 6, 8, 11, 14, 17 y 19. Es muy difícil saber en cuál de estos años estamos. Este año, el 5781, es un año de 12 meses. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos marca estos 12 meses? Nos marcan distintas cosas dentro justamente del culto. Dentro del culto, esto de tener 12 meses en vez de tener 13, nos marca. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un año de 12 meses, vamos a tener una cierta cantidad de semanas. El año de 12 meses del calendario hebreo tiene una cierta cantidad de semanas que le vamos a agregar 4 semanas más si tenemos un año de 13 meses, ¿sí? Cuando se divide la lectura de la Torá, la vamos a dividir en 13 meses, en la cantidad de semanas que tiene un año de 13 meses. Pero cuando estamos en un año de 12 meses, nos van a sobrar 4 partes de esta lectura anual. La Torá se lee una porción por semana, desde el comienzo hasta el final de la Torá. Un año tardamos. Entonces, un año que no es preñado, nos sobran 4 porciones, 4 parashot. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esas 4 parashot? Hay 4 veces que nos va a tocar un fin de semana con 2 parashot, con 2 porciones. En vez de una, son 2. Y es una porción y la que le sigue, ¿sí? Esto está instaurado ya desde tiempos muy, muy antiguos, ¿sí? Ya desde la época babilónica está instaurado cómo se lee la Torá y cuáles son los parashot que se van a leer. Pero, ¿les parece a ustedes complejo esto de 7 años en Boligmales cada 19? Bueno, todavía hay más, una cosa más compleja todavía. Si esto les parecía complejo, a ver, lo más fácil es que nosotros compramos un calendario y nos fijamos, ¿sí? Pero a veces a mí me preguntan, este mes se puede esta cosa, este mes aquello. Si no me fijo en un calendario, es imposible sabérselo de memoria. ¿Por qué? Porque además de eso, tenemos las festividades. Entonces, sabemos que Shabbat, ¿sí? Es un día especial, es la festividad más importante para el pueblo hebreo, Shabbat. Y si es la fertilidad más importante, es porque acá tenemos algo, una clave muy importante del tiempo. La perfección de la naturaleza y la observación de la naturaleza que nosotros le llamamos Dios, esta perfección es la que nosotros festejamos todas las semanas y le damos una importancia o una relevancia a esto justamente, ¿sí? Fíjense este legado que ha tenido el pueblo hebreo hacia todos los otros calendarios que conocemos hoy en día con 7 días de la semana. Y el Shabbat es un día muy importante donde tenemos que hacer ciertas comidas. ¿Qué pasaría si cae Shabbat el día anterior de Yom Kippur? En Shabbat tenemos prohibido cocinar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si cae Shabbat y el día siguiente Yom Kippur? No vamos a poder cocinar para el día posterior a Yom Kippur. Eso quiere decir que tendríamos que cocinar el viernes para la comida del sábado, no comer nada el domingo y tener del viernes la comida hasta el lunes. Hoy en día tenemos heladera, freezer, todo, pero en la antigüedad no, estaría todo podrido. Por eso se hacen también algunas adecuaciones en el calendario. A veces se saca un día de un mes de manera arbitraria y se le agrega otro mes, porque jamás Yom Kippur puede caer. Hay 3 días que no puede caer, algo así como en domingo no puede caer, después de Shabbat, martes y jueves, una cosa así. Hay 3 días en el calendario que Yom Kippur no puede caer. Y no solamente eso, sino que entre las... ¿Y por qué no puedes? Yom Kippur no puede caer en día domingo, ya les expliqué por qué, pero se hace la cuenta a través de Yom Kippur, pero tiene que ver con otra festividad, que es con la festividad de Shavuot. En Shavuot, el último día de Shavuot, tenemos una mitzvah muy importante que se llama Hoshana Rabbah, donde tenemos, ¿se acuerdan el lulav que sacudimos en la azúcar? Este lulav se sacude muchas veces este día, pero en Shavuot sabemos que siempre va a haber algún Shabbat en el medio, pero son 8 días. Nunca puede caer Shabbat el primero y el octavo. ¿Por qué? Porque en el octavo día vamos a tener Hoshana Rabbah, donde vamos a sacudir el lulav muchas veces, y está prohibido sacudir el lulav en Shabbat.
El Lulav no puede caer en Shabbat. Entonces se hace la cuenta a través de Yom Kippur, que si Yom Kippur no cae ni domingo, ni, ay, qué pena que no recuerdo ahora exactamente cuáles son los otros 2 días, pero creo que martes y jueves, una cosa así, se sabe que el calendario va a ir adecuándose. Entonces, estas adecuaciones arbitrarias en el judaísmo tienen que ver con la espiritualidad. Siempre que hay algún cambio en el calendario, lo que se trataba de hacer es adecuarlo a las mitzvot, adecuarlo a la esencia que tiene el pueblo hebreo, que es justamente poder cumplir con todas estas normas, estas reglas que nos marcaban y que nos marcan durante un año. Por eso comprender el calendario hebreo es tan bonito, tan interesante, ¿sí? Me faltó comentarles 2 o 3 cositas. Muy bien, Graciela me pregunta, ¿quién hace esas adecuaciones y cuándo? Bien, esas adecuaciones ya las hicieron. Voy a ver si encuentro acá. En el año 359, Hillel II hizo todos estos cálculos y todos estos métodos. 359 de la era común. Es decir, que hace más o menos unos 1600 y pico de años que está el calendario como lo conocemos hoy en día. Y se hizo con observaciones astronómicas, ¿sí? Y él también, él fue el que hizo estas observaciones astronómicas para concordar un calendario con el otro. Dicen algunas personas que el calendario gregoriano estaba tomando fuerza, entonces por esta diferenciación también que siempre se ha querido tener entre los distintos pueblos ocultos, es que el calendario hebreo se promociona ya de una manera estable, y no haciendo los cálculos, porque si no se podía llegar a perder este cálculo, se podría llegar a confundir. Entonces por eso fue que se escribió, y si bien no era de acceso tan fácil como podemos llegar hoy en día, porque sabemos que no toda la gente sabía leer y escribir, no toda la gente tenía papel para poder tener un calendario, pero sí todas las comunidades podían tener a alguien que supiera exactamente esta fecha, ¿sí? O sea que hablamos ya de unos 1600 años que tenemos este calendario hebreo que nosotros conocemos hoy en día, con esta mezcla entre el calendario lunar y el calendario solar. En la antigüedad era el Sanedrín, un grupo de sabios que estaban en Jerusalén, que miraban la luna, y cuando la luna, después de la luna, eh, cuando la luna está decreciendo, desaparece totalmente, y cuando aparece un hilito de luna, eso se le va a llamar el comienzo de un mes. Entonces los sabios del Sanedrín miraban la luna y decían, comienza ahora el mes. Esto llevó a que el comienzo del mes, en muchos meses, no se festeja solamente el primero del mes, sino que se festeja, ay, muy bien, Graciela, desde cuarto menguante, ¿sí?, a cuarto creciente. A luna nueva, perdón, de cuarto menguante a luna nueva. Esto llevó a que, así como tenemos festividades que las festejamos 2 días, el comienzo de un mes, hay muchos meses que se festejan 2 días. Y por más que hoy en día tengamos cuentas matemáticas, y en realidad Hillel ya la tenía en este año, esta cuenta exacta, matemática, a través de la observación de los astros, ya tenía la cuenta exacta. Sabemos que las costumbres no se dejan atrás, sino que seguimos con estas costumbres de festejar el mes nuevo 2 veces, como nos pasa con Rosh Hashanah. ¿Sí? Rosh Hashanah es el 1 y el 2. Esto va a suceder en varios meses. Vamos a tener varios meses que vamos a tener un mes nuevo, que es la festividad de la luna, y esta festividad de la luna lo vamos a festejar 2 días. Bueno, quedan algunas pequeñas cositas, pero las vamos a dejar para ir mencionando en alguna otra de las semanas. Espero que les haya resultado interesante, y vamos a continuar las próximas semanas un poquito con el calendario hebreo. Tenemos la semana que viene también con la cuenta del tiempo, tenemos la cuenta del Omer, qué significa y cómo pasamos de la libertad física a una libertad espiritual. Entonces vamos a ver un poco sobre este paso antes de llegar
a Shavuot. Los espero todos los miércoles a las 20 horas y con gusto recibo todos los mensajes que ustedes quieran o algo que quieran comentar ahora o lo que me quieran mandar por WhatsApp y lo vamos tratando en estas semanas, que es un encuentro comunitario. Así que bueno, le doy la bienvenida también a Matías, que entró un poquito más tarde, que se suma a nuestras charlas, y no sé si hay alguien más que no haya saludado, creo que he saludado a todos hoy. Si quieren pueden abrir los micrófonos, saludarnos, preguntar algo, tenemos unos minutitos todavía. Realmente interesantísimo, Paula, interesantísimo. Yo odio los números, odio las matemáticas, así es que la verdad que tantos números no me gustan, pero realmente es muy interesante. Yo por lo menos no tengo idea del 95% de las cosas que has dicho, así es que muchas gracias, muy interesante. Bueno, gracias, Alegría, gracias. Aparte que es un tema que no se conversa y claro, como que no se conoce mucho. Así que realmente sí, es interesante, es atractivo y bueno, y vale, es lindo escucharlo. Gracias, Paula, y bueno, saludos a todos. Gracias, Betty. No te Paula, escuchamos, Chona. A ver. ¿Dónde están ubicadas las piedras que mencionaste al principio? Ahí hay una pregunta de Elda. Nos pregunta sobre estas 12 piedras. Mira, cuando estuve estudiando no aparecía, pero por lo que yo sé dentro de la historia del arte, es en alguno de los países nórdicos que están estas 12 piedras. Stonehenge, bueno, algo así. Bueno. Creo que son estas 12, este monumento de 12 piedras, ¿sí? Que cuando se encontró no entendían qué significaba. Igual hay muchas cosas que no se sabe, creo que está en el norte de Inglaterra, en Irlanda. Creo que está en Irlanda este monumento. ¿Sí? Lo puedo llegar a revisar. Chona, creo que vos querías decir algo. Tenés silenciado, Chona. ¿Ahora? Sí, ahora sí se escucha. Que me resultó sumamente interesante, pero la admiro Alegría que dice que sabe el 95%, que no es mi caso, y a esta altura de mi vida muy difícil de recordarlo, salvo algunas partes fundamentales que ya las conocía de antes y que ahora las refrescamos. Yo te felicito porque ha sido una clase muy, muy interesante. Muchas gracias, Chonita. No, lo que dijo Alegría es que el 95% de las cosas no las conocía, igual que vos, Chona. Yo entendí al revés. Que no las conocía. Así que, bueno, sí, ahí estaba buscando mientras hablábamos Stonehenge o algo así, no sé bien cómo se dice. Bueno, está en Inglaterra, en Reino Unido, y ese monumento del que se habla, que se cree que es un reloj lunar. Es la observación de un reloj lunar. Puede ser que hayan habido otros, pero nada duró tanto tiempo porque no eran de piedra. Entonces estos que eran de piedra y tan monumentales han durado porque además generalmente cuando había una conquista de un pueblo a otro, iban y destruían lo más importante que tuviera ese pueblo. Entonces en la antigüedad seguramente una de las cosas más importantes que tenían los pueblos podían llegar a ser estos monumentos de piedra. Estas piedras son tan gigantes que no se pueden mover, no se sabe ni siquiera cómo llegaron hasta ahí porque ni siquiera la constitución de esas piedras son piedras de esa zona, por ejemplo. Entonces, por eso ese monumento sigue hasta el día de hoy. No sé quién más iba a preguntar algo. Yo te quiero felicitar, Paula, porque sinceramente muy, muy interesante la charla y me gustó muchísimo. Así que yo te felicito, Paula. Bueno, muchas gracias. La verdad que trato de buscar temas de que sean de interés comunitario.
porque a mí me parece que más en esta época de pandemia, una de las cosas más importantes es que estemos unidos a través de cosas que nos marcan y que nos marcan de manera muy importante, que es la cultura judía, la cultura hebrea. Así que bueno, una alegría que todos estén acá. Como les conté recién, Matías se suma a las clases sobre judaísmo. Ahora no está con imagen, pero hermosa esa nena, Mati, una divinura, que bueno, nació en plena pandemia, así que yo la estoy viendo ahora. Gracias, sí, por eso desactivó el micrófono, porque acá está jugando, llorando, entonces no, para que no se escuchara, pero sí, está acá conmigo. Así que bueno, muy interesante la clase, me gustó mucho. Yo conocía algo por el hecho de, bueno, ser profe de historia, he estudiado la historia antigua, ¿no? De los pueblos mesopotámicos, y bueno, conocí un poquito el origen del calendario, y había cosas obviamente que no las conocía, así que la verdad que me gustó mucho, sobre todo el tema de la organización de la semana y todo esto. Así que buenísimo. Gracias por invitarme y hacerme parte. Bueno, gracias Mati por estar. Bueno, un beso grande para todos. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, nos vemos la próxima semana. Chao, Paula, gracias. Bueno, un gusto, una alegría, y los espero a todos entonces. Muchas chao. Gracias, Paulita. Felicitaciones. Paula, por favor, como es mucho pedirte un resumen escrito, a lo mejor nos podrías mandar una bibliografía, algo que nos permita usar un poco estos conocimientos que para mí también son complejos. Bien, yo saco de muchas cosas, así que les puedo mandar algunas que las tengo o artículos que hay en internet, otras cosas son libros, y ahí no, esas se me van a dificultar mostrarles las páginas y eso, pero les voy a mandar, si quieren, para volver a ver el video y todo eso, voy a armar un grupo, pero de mail, ¿les parece? Armo un grupo de mail, si les resulta interesante, y si, bueno, alguno no quiere leer alguna de las cosas, me avisa, lo saco del grupo de mail o no las lee y ya está, y listo. Así, bueno, les va llegando. Hoy voy a anotar entonces todos los que estuvieron y les voy a mandar, hay otras cosas sobre el calendario que no he alcanzado a contarlas ahora, que tienen que ver con los nombres, el significado. Cada uno tiene un símbolo, los meses hebreos, así que se los puedo mandar para que sigan leyendo, porque la verdad que es como súper atrapante. Buena idea, David, gracias. Muy interesante, porque la verdad es que ha sido tanta la información que por ahí se vuelca. Claro. Uno no retiene todo, así es que tenerlo escrito estaría muy bueno. Buena idea, David. Bueno. Genial, Paulita, muchas gracias. Adiós, hasta luego.